Hola, ¿qué tal amigos que nos miran en todas las plataformas digitales? Bienvenidos a su podcast Coffee Time, episodio 91. Hoy quiero presentarle a un muchacho que de seguro les va a interesar muchísimo conocer su historia. Él es Emmanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emmanuel? ¿Cómo estás? Hola, aquí, encantado. ¿Qué tal el viaje? Vení desde Carazo. Carazo, conquista Carazo. ¿Ya hace cuánto estás ahí en Carazo? Desde el año 2000. Tengo 23 años de vivir allá. ¿Pero originario sos de? Di. ¿Y por qué venirte para acá a Carazo? Bueno, mi mamá era originaria de acá. Tenía una herencia y entonces surgió la idea de venirse a ver para acá. ¿Y qué tal el cambio de vida? Sí. Sí me costó adaptarme porque viví en zona urbana, pasé a la zona rural. Y donde vivo es realmente aislado y fue el golpe más grande, nada más. Pero... Y allá, pues, digamos, los amigos, ¿qué hacías allá? ¿En qué te dedicabas más o menos? No, y cuando me vine tenía 11 años. Entonces estaba chavalo. Porque acá me dedicaba a ir a clase, ir a jugar fútbol en la tarde. Pero ya sí es cambio ahí por los amigos, ¿verdad? Los Sí, amiguitos, hacer un nuevo estilo de vida. Sí, pero pues nada, no me cuestan tanto los cambios, fíjate, como me adapto rápido. Y aquí entonces en Carazo te pasás a vivir con tu mamá. Mira, yo soy adoptado. Ok. Y entonces toda mi familia era mi papi y mi mamá. Mi mamá originaria de Carazo, mi papá esteliano. Ah, ya. Entonces viene mi mamá tiene una herencia que le habían dado, entonces vinieron a hacer una casa y entonces nos venimos los tres. Un dato que casi no menciono es que pusieron un negocio, como te digo, el lugar es aislado hoy 23 años después. Hace 23 años era peor. Peor, ok. Entonces pusieron una pulpería, no pegó, entonces eventualmente mi papá se fue para allá y después mi mamá, entonces... Yo me quedé solo aquí como por 10 años. Desde los 14 hasta los 24 años. ¿Aquí en Carazo? Exacto. ¿Solo? Solo. ¿Y qué onda? Sí, ¿qué hacía ahí? O sea... Me acostumbré casi a vivir como ermitaño. Me acostumbré a vivir solo. O sea, es como que empecé a disfrutar la soledad. En serio, o sea, para un niño eso es que va... O sea, no me imagino yo mi niñez, de hecho, vivir solo, pues, porque como de pequeño sos como bien apegado, ¿no? A los padres o algo así, a que te hagan las cosas. Sí, pero bueno. No sé, fue circunstancial todo eso, pero es verdad. O sea, cuando yo ya estaba como en cuarto año de secundaria, quinto año, no recuerdo, empecé a vivir solo y ahí hasta toda mi adultez temprana. ¿Y tenés hermanos? Mira, porque soy adoptado, sí, pero de crianza, pues no. O sea, mis papás solo me adoptaron a mí. Yo tengo otros hermanos, pero son medio hermanos todos. ¿Y viviste con ellos? No. ¿Nunca viviste con ellos, ninguno? No, de hecho los estoy empezando a conocer hasta hace relativamente poco. A ver, mira, mi mamá de sangre, por circunstancias pues que es mejor reservársela, no se hizo cargo de mí. Y mi mamá que me crió trabajaba para el Ministerio de la Familia. Se llamaba Profamilia, ¿no? Claro. 90, en los tempranos 90. Entonces ella se hizo cargo de mí. Junto a mi papá. Y yo tuve el primer encuentro con mi mamá biológica ya siendo un adulto a los 26 años. Tengo 34 casi, los 26. ¿Y a los cuántos años fuiste adoptado entonces? Muy pequeño, ¿no? O sea, no sé exactamente, fue, pero... No fue, ok, no fue ya grandecito, pues, de no, que no. Fue bebé. No bebé, pero tampoco... Tengo chispazo, que no los puedo como definir a tal edad porque es que estaba bien chiquita. Pero sí tengo recuerdos. ¿Y qué tal se vive eso? O sea, ¿para vos te afectó eso la niñez? Sí, claro, ese tipo de cosas golpean, pero tuve la suerte que los papás que me tocaron fueron increíbles. O sea, mi mamá ya falleció, mi mamá que me crió. Pero me quisieron muchísimo. O sea, la cuestión esta de reencontrarme con mi mamá biológica, yo tomé la decisión. Porque, te explico, mi otra mamá fue alcohólica por muchos años. Y eso le pasó factura cuando ya estaba bastante mayor. Y en una de las situaciones en las que ella estaba en el hospital, a mí se me pasó la película en la cabeza. ¿Dónde estará mi otra mamá? Entonces digo, voy a buscarla. Entonces fui a Estelí, empecé a investigar con algunas personas de mi infancia que sabían. Y al final vine a dar aquí a Managua. Entonces yo andaba en una iglesia predicando y fue rarísimo porque la conversación empezó por ¿cómo te llamas? Imagínate. Un poco así. Pero como ya conocía de Cristo y toda la cuestión, la conversación fue un poco más de irle a decir no pasa nada, tranquila. No reclamar, pues. No, en absoluto. Y tengo hasta la fecha una relación muy correcta con él. ¿Cómo supiste, sí, de que
¿De qué era adoptado? Se va a ir feo, pero es que mi mamá era muy, muy morena, era obvio, o sea, es que vos mira una foto y era como, tendrías que hacerte muy... Aquí hay algo raro, ¿viste? Sí. ¿Y vos se lo preguntaste o ya llegó un tiempo que No, ellos siempre me lo dejaron muy bien claro. Y aparte, pues mira, es feo decirlo, pero había gente en el barrio donde yo me crié malintencionada que venían y... O si no hacían el comentario tipo venenoso, peyorativo, porque tu mamá es negra y vos sos blanco, qué sé yo. O había gente que incluso te lo decía ya abiertamente. Vos sabes que ellos no son tus papás, vos de 4 o 5 años. Y la gente está bien eso. ¿Nunca te afectó, sí, digamos así, a hacerte cuestionamientos acerca de... Siempre fui de regresar la pelota. Cuando en clase había gente que me molestaba. Estaba chiquito, entonces yo me la ingeniaba para decirle así como, vos fuiste un accidente, yo fui una elección, una cosa así. Aprendías como a saberles contestar para que te dejaran en paz. Era un poco eso. Es increíble porque hoy, ¿verdad? Como se vive en los tiempos, todo esto del bullying, no sé, los niños, o sea, aceptar cosas así son bien fuertes. Mira, es que bueno, tenía mucho que ver con los papás que tenía. Mi mamá era una persona de un carácter muy fuerte, tanto para lo alegre como para lo colérico. Entonces yo contaba con una defensa fija, o sea, ay, de aquel que me tocara. Pero por otro lado era una persona que siempre, a pesar de que no teníamos muchos recursos económicos, siempre sabía enseñarme a disfrutar lo que tenía. Entonces siempre aprendí de ella a verle el lado bonito a la vida. Entonces era un poco, ella me preparaba y me decía, si te dicen tal cosa, vos le vas a decir. ¿Consideras de que fuiste fuerte emocionalmente? Yo digo que sí. Sí, pero es que también, a ver, ¿cómo te dijera? Mi mamá me quiso mucho, mi papá también, entonces era como que tenía esa estabilidad. Tener eso de respaldo te ayuda a encarar cualquier cosa. Yo me sentí amado y eso es muy importante. O sea, no importa quién te odie fuera, si te aman dentro, vas a ver. Bueno, sos cristiano. ¿Cómo llega eso a tu vida? Uno de los primeros chispazos que yo te digo que tengo es que en el lugar donde yo me mantenía ponían a un predicador que es católico. De hecho, si a mí me preguntan, no me conviene porque soy evangélico, pero si me preguntan, ¿quién es tu predicador favorito? Uno, yo no escucho predicadores, para nada. Yo soy de leer, me gusta más leer. Eso lo aprendí en la época que vivía solo. Me encanta leer. Pero yo no soy mucho de escuchar porque yo tengo un instinto nato a remedar. Entonces, si yo escucho qué sé yo, a Dante, yo voy a predicar como Dante. Si escucho a Chuy Olivares, voy a predicar como Chuy Olivares. Entonces, para evitar eso, para hacer enma, porque como camino predicando, entonces no escucho. Pero si me preguntas, ¿cuál es tu predicador favorito? Salvador Gómez. Es un predicador católico. Sí, claro. Los primeros chispazos que yo tengo es ver a Salvador Gómez los domingos y a remedarlo. Y yo me le aprendía todas las vueltas, los dejes, con 3, 4 años. Cuando mi mamá me adopta, en el barrio que nosotros vivíamos, pasaba una muchacha que se llamaba Leida, recogiendo niños para la escuela dominical. Yo recuerdo que odiaba la clase dominical. Detesté al Pato Juan toda la vida. Entonces yo me iba a la enseñanza de adultos. Y entonces yo me sentaba y escuchaba. Un día el pastor, se llamaba Juan Pastor Hernández, me encontré con él el año pasado. Él ahora vive en La Azucena, en Río San Juan, cerca de San Carlos. Él estaba buscando predicadores para un Viernes Santo y nadie quería predicar. Entonces yo 3, 4 levanté la mano y todo el mundo se quedó así. Yo voy a predicarle. Y agarró cuerda del Señor. Entonces yo recuerdo que voy a la casa y le digo, mamá, el viernes quiero que usted vaya a la iglesia y me voy a ir a verle. Voy a predicarle. Y mamá, bueno, está bien. Mi mamá iba eventualmente a la iglesia, pero tenía un problema severo con la bebida. Era alcohólica ella. Muy alcohólica. Pero bueno, ese día me acompañó y recuerdo que ella pensó que me iba a dar pánico escénico. Entonces, cuando me llaman, ella pasa conmigo al púlpito y se queda ahí a la orilla y me dice, me voy a hacer aquí por si te da miedo. Le digo, no, vaya, siéntese y mírele. Y lo que hice fue remedar a Salvador Gómez. Y todo el mundo se quedó. A mí se me dio bien. Siempre me ha sido más fácil tener un público. No así un público digital, sino un público. Sí. Hablar en público que hablar uno a uno. Me cuesta. Lo he mejorado, pero todavía sigue siendo un reto grande. Yo soy muy extrovertido, me gustan las bromas y todo, pero necesito desarrollar confianza. Y eso a mí me lleva... Es muy... Pero bueno, lo que te quiero decir es que, bueno, ese fue mi primer encuentro con la iglesia, tal vez no con Cristo, con la iglesia, porque entonces el pastor también agarró cuerda y me hizo una pequeña celebridad en me empezó a llevar a la iglesia, porque obviamente era una atracción, un niño, como un chavalito que sale en YouTube, que todos los pecadores, no sé qué. Yo era algo así, pero Salvador Gómez, evangélico. Y me sabía las historias de la Biblia. Yo me crié pensando mucho de que yo era bueno, porque yo me bautizo a los 7 años,
en el Salto de la Estanzuela, en Estelí, y hasta el pastor me dijo, ¿y yo por qué te voy a bautizar a vos si vos no tenés pecado? Y yo me la creí. Entonces yo asumía, soy cristiano. Cuando nos venimos para acá y empiezo y viví solo, entonces mi encuentro con el mundo, con el pecado. En ese tiempo tuve aunque iba a una iglesia, la iglesia sufrió tuve varias decepciones. Tuve una iglesia donde el liderazgo falló, entonces ya empieza la idea, los evangélicos son hipócritas. Tuve experiencias donde me fallaron amistades, me fallaron personas, y entonces, bueno, me fui al mundo un tiempo. Y en esa andada fue que un día voy a una campaña, iba dispuesto a pecar realmente. Tenía ya 19 años. Y estaba un predicador hablando, no trazando bien la Biblia, ¿me entiendes? Entonces estaba poniendo como Jonás en el Nuevo Testamento y al apóstol Juan junto a Noé. Y entonces, como yo conocía... Teológicamente perdido. De viaje, yo decía, este man... Y lo peor es que la gente se empezaba a ir. Era un parque de la gente, porque es que de verdad el man estaba tirando para todos lados y para ninguno al mismo tiempo. Y él se dio cuenta, entonces le dice a alguien, pase al piano, vamos a hacer un llamado. Y yo creo que era que lo estaban traicionando los nervios a ese hermano. Él citó una historia de Jesús, y esa sí la citó bien porque la leyó, no la contó, de cuando Jesús fue a la casa de un fariseo y entró una mujer pecadora a lavarle los pies. Y dice que el fariseo le empezó a criticar y bueno, y Jesús le cuenta una historia. La historia era más o menos, un hombre hace un préstamo a dos, a uno le presta, por así decirlo, 50,000 pesos, el otro 500, los perdona a los dos, ¿quién está más agradecido? Por lógica el fariseo dice, al que le perdonó más. Le dice, así ves esta mujer, por eso me ama tanto, porque la perdoné mucho. El texto con el que me hizo clic en mí el evangelio fue Lucas 7:47. Dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Y chiquito yo no me sentía pecador. Esa vez yo sí tenía pues ya mi lista bien bonita. Y fue la primera vez que yo nunca he pasado al frente a hacer la oración. Ya sabes, Señor Jesús. Nunca. De hecho, cuando predico nunca llamo a la gente a hacer eso. Les digo, oren desde su lugar. Encuéntrese con Dios personalmente, no mecánicamente. Y entonces mi oración de conversión fue, Señor, si vos me perdonaras, yo te amaría mucho, porque tenés tanto que perdonarme. Yo solo caballada he hecho así. Y en la parte con que no estaba en la iglesia, que te fuiste, o sea, ¿qué hubo ahí? Las cosas con las licor. No, nunca. No. Yo tenía eso muy por lo que había visto chiquito. ¿Sabes? Nunca fue un problema tuyo, droga, licor. Mi mamá, con todo lo bonito que te he dicho, cuando consumía alcohol se transformaba. Cuando ves, digamos, a un joven que tiene, o sea, esos mismos problemas de que a vos te afectaban y que pasaste por ahí. 90% de las consejerías que doy, incluso a colegas en el ministerio, van en esa línea. O sea, un problema más común de lo que parece. Claro. Solo que por ser común no lo podemos normalizar, que en el extremo que me da la impresión que se está cayendo. Mira, en la Biblia se menciona que San Pablo tenía un aguijón en su carne y que lo atormentaba. Pero ese es el punto, lo atormentaba. Él no es que abrazaba a su... Y sí tengo la impresión de que hay mucha gente que ya no están lidiando con eso, sino que ya lo normalizaron y lo aceptaron. Es parte de su vida. No, a Pablo de verdad, una cosa es el man que está peleando con el pecado, otra cosa es el man que se tira el pecado y bueno, en fin, es un tema complicado de tratar. Yo he escuchado a muchas personas que cuando, o sea, le hacen una invitación o quieren llegar a una iglesia, lo primero que dicen, no, o sea, si voy a hacer, porque conocen tal vez la vida pública de ciertas personas en alguna iglesia o en alguna religión, no vamos a poner a decir evangélico, bautista, nada de eso, sino en una religión y dicen, no, yo no puedo porque mejor me quedo en el mundo donde estoy, porque al final yo soy lo que soy, pero estas personas son hipócritas porque esto y que el otro. O sea, es como lo sigo viendo como que es un problema real todavía que existe. Pero generalizar no es buena empresa, porque cada caso es diferente. Distinto. Yo estudié psicología e hice mis prácticas en un centro de rehabilitación. Ok. Entonces yo miraba a personas lidiar con X adicción a X sustancia y que después quedábamos de amigos y de pronto me llamaban 2-3 meses después y me decían, hoy caí, hoy me siento deshecho y eso, aquello. A ver, ¿qué le decimos a esas personas? Que no eran cristianas, pues porque recayeron. No es lo mismo. Hay personas que, así como esa adicción, también caen en el área moral, sexual y realmente lo sufren. Es que decía un predicador, Charles Spurgeon decía que una oveja puede caer al lodo, pero que un chanchito se revuelque en él. Ahí es donde uno tiene que llegar al punto de preguntarse, ¿soy oveja o soy chanchito? Y cuando lidias con esas cosas,
créeme que hay muchos momentos en los que vos decís, yo como que estoy tirando a chanchito, una cosa así, ¿me entiendes? Y eso te preocupa, te angustia, especialmente si vos sos alguien que sirve desde un púlpito, desde una plataforma y todas esas cosas. ¿Con qué lidias más personalmente vos, en tu personalidad? O sea, ¿cuál es tu mayor lucha ya hoy? Hay varias, pero a mí me da miedo la alta exposición. Por ejemplo, esto es una angustia para mí. Yo puedo platicar con vos, pero... ¿Pero por qué? Porque, como decía Spider-Man, a mayor poder, mayor responsabilidad. Da miedo. Una vez alguien me dijo, lo que pasa es que las personas que se atreven, los que se deberían atreverse, les da miedo, y a los que no tienen nada que decir son los que más se están atreviendo, y por eso que la sociedad o el mundo o lo que consumen los jóvenes están porque están. Porque los que tienen algo que decir o los que tienen algo que aportar no se están atreviendo. Sí, podría ser. No estoy diciendo con eso necesariamente que yo sea alguien que tenga algo así como la quintesencia, lo que le hace falta a la sociedad en Nicaragua. No estoy diciendo eso, pero... no sé cómo hacen algunos de mis otros amigos que están en el cristianismo y que tienen X cantidad de seguidores para llevarlo con tanta naturalidad. A mí una cuestión que a veces estoy a punto de predicar y estoy temblando y estoy pensando como, de verdad voy a hacer esto y así, ese tipo de cosas me angustian mucho. Aceptar de que el mundo ahora está lleno de esto y se rige por este medio, o sea, el medio digital. Sí. Que ya no hablamos no solo los muchachos, los niños también, adultos, o sea, todo lo que existe en las redes sociales prácticamente hoy, o sea, lo que consumen ahí es lo que obviamente lleva como el camino pues de la sociedad hoy, y es muy importante las personas que tienen un liderazgo, así como vos, como muchas personas, de poder difundir su mensaje, ¿no? Ya sea cualquiera que sea. Sí, o sea, siempre y cuando sea positivo. Aprendes a convivir con eso, pero bueno, siendo honesto, a mí me cuesta bastante. Quisiera hablar un poco de tu libro. ¿Por qué escribirlo? No sé si voy a editar esto, pero a veces me acuerdo que la primera vez que me preguntaron ¿y qué lo motivó a escribir el libro? La pobreza. Pero después si lo pensás, no es como vender fritanga, vender claro, libros. Obviamente. A mí se me da bien comunicar. Yo no soy tal vez tan bueno hablando de mi persona. Yo soy un pésimo vendedor, por ejemplo. Si yo te voy a vender el libro, yo apelo a la lástima. Es como, man, dale, hombre, cómpramelo, no seas mala onda, una cosa así. Pero yo sé que si voy a predicar va a sonar presumido, y lo peor es que el libro habla de la humildad, pero yo sé que si voy a una iglesia y predico y les digo, acabo de predicar un capítulo del libro, entonces es más fácil que lo adquieran, ya. Entonces creo que de las habilidades que el Señor me dio, la de comunicarse me da bien, y comunicar por escrito. Cuando era niño, el primer libro que leí fue la Biblia, pero además de eso yo era bueno a escribir. Esto es chistoso, pero ya que tenés un gallo me acordé ahorita, mis papás criaban gallinas, tenían un gallinero como 200 gallinas. ¿Sabes qué es lo que yo hacía? Me sentaba a ver la gallina y les ponía nombre. Entonces este era el gallo Pedro, y le ponía nombre bíblico. El gallo Pedro y el gallo Elías. Y hoy se peleó Pedro con Elías. Y lo escribía, y después Libby le contaba a mi mamá, chiquito, con nombres bíblicos lo que había visto en el gallinero. Balinera mía. Pero mi mamá nunca me dijo loco, que era lo que me decía. Pero sí me acuerdo que me hizo una cajita donde guardaba el cuaderno de las locuras, la caja de las locuras le puso ahí. Y me puse a escribir. Después de eso, cuando llegué a secundaria, vi que se me daba bien. En el 6 de agosto de 2004 hicieron una cuestión de redacción aquí en Manao. Entonces vine vine a representar a Carazo y tenía una foto con el presidente Bolaños, que en paz descanse. Entonces me daba bien escribir. Cuando estaba en la secundaria y los chavalos eran buenos enamorar con la labia, eso a mí se me daba bien escribir. Yo era bueno. Cuando ya me afirmo en mi fe, mire que se me daba, pa. Era una buena herramienta. Sí, realmente creo que, bueno, no sé, cada quien valorará si predico, si le gusta cómo predico o no. A mí me gusta cómo predico. Pero creo que se me da incluso mejor escribir que hablar. Se me da muy bien. Entonces, este libro lo tenía engavetado desde la época de la pandemia. Mi mayor miedo era que alguien, no tanto que lo critiquen, yo estoy esperando a alguien que lo critique. Que lo critique, que lo sustente, y que yo no estoy de acuerdo con el contenido del libro por esto y esto y esto, porque eso te ayuda a crecer. Claro, sí. Pero lo que sí me daba miedo era que alguien me apoyara por lástima. Entonces, como, pobrecito, se lo vamos a comprar. Y lo que te digo, apelo por un lado a eso, pero me daba miedo.
Entonces lo di a leer a personas que fueran críticas de lectura, pero críticos. Tengo un amigo en México, teólogo, que se lo mando en bruto el libro, en PDF, y le digo, quiero que me destroces. Si no sirve, desengañame, vos sos la persona. Pero después, cuando leí lo que me mandó, de hecho, cuando llegó el correo, yo dije, bueno, aquí viene Rafa, un brother. Y nada, el brother me dice, no, esto es lo que necesitaba Latinoamérica y que no sé qué. Entonces, cuando ve ese tipo de comentarios, decís, bueno, vamos a ofrecer algo bueno, vamos a ofrecer algo que construya, vamos a ofrecer algo que valga la pena invertirle tiempo. Y creo que tengo algo que decir, entonces vamos a publicar el libro. Y el domingo, el 12 de agosto se cumple un año. Creo que el domingo es 12 de agosto, el sábado. Bueno, no sé si te arruiné ahorita. Sí, no. ¿Cómo ocurre el proceso creativo de eso? O sea, el libro, ¿en qué momento decís, voy a escribir este libro? Me voy a, esencialmente esto. Bueno. ¿El título fue primero o cómo es? Bueno, yo casi no escucho música. Soy poco para la música. Pero los pocos que escucho, siempre escucho a los mismos. Como que tengo mi nicho ahí, esos son los que escucho. Uno de ellos se llama Danilo Montero, seguro lo conoces. Claro, sí. Danilo una vez estaba haciendo sobre el orgullo. Y entonces él dijo a tono de chiste, compren mi libro 7 formas de ser tan humilde como yo. Todo el mundo, cuá. Pero cuando él dijo eso, yo dije, ahí está, así se va a llamar y se acabó. Y le puse así, 7 formas de ser tan humilde como yo. Pero no existe ese libro de él. No existe. Él una solo broma. Dijo, ok. Entonces, de ahí lo tomé, se lo robé. De hecho, cuando empieza el libro es lo primero que digo. ¿De dónde tomé el título? De hecho, se lo mandé a él en diciembre y tengo una foto que lo tiene. No sé si lo leyó, no sé si lo va a leer. Danilo, por favor, lee el libro. Si estás oyendo Mándame esto, la crítica. Si estás oyendo esto, lee el libro. Vamos a hacer una campaña, Danilo, hashtag Danilo lee el libro. Y también le llegó a otro cantante que admiro mucho, Marcos Vidal. Entonces, bueno, en fin. La cosa es que la temática es el orgullo. Si te fijas, en la portada la ideamos con ese propósito. Una medalla y aquí la palabra orgullo. O sea, porque la cara de las personas cuando les decís cómo se llama el libro, al principio es siempre como, no se puede llamar así. Alguien que sea humilde no va a presumir su humildad. Otros tratan de defenderme, me dicen, no, ahí es 7 formas de ser tan humilde como yo, pero yo es Jesús, no, yo es Emmanuel. Pero es un sarcasmo. Y cada capítulo del libro es un sarcasmo también. El primer capítulo se llama Soy una buena persona. Y la idea es que vos lo leas y cuando termina el capítulo te das cuenta que sos una mala persona. Por eso necesitas a Cristo. Sí. El segundo se llama Yo puedo cambiar. Y así sucesivamente cada uno va en ese tono. Es muy voceado, es muy nica. Ahí no vas a encontrar que tú, que no, vos y muchas expresiones nicas. Principalmente, Manuel, ¿por qué dirías vos que las personas tendrían que ser humildes como vos? Bueno, yo no soy humilde, ese es el primer punto. Tienen que ser como Cristo. El libro es introspectivo. Es un poco de encontrarte precisamente con la realidad de tu pecado, la realidad de tu falencia, la realidad de tu necesidad de un redentor. Ese redentor no sos vos mismo, no es una ideología, no es Jesucristo. Y se acabó. Ese es el propósito, que vos vayas y encontres que en realidad sos orgulloso. En realidad nos gusta idealizar a las personas y nos gusta que nos idealicen a nosotros. En la era de las redes sociales nos gustan los filtros, nos gustan los buenos comentarios, nos gusta que la gente hable bien de nosotros. Ser aceptado. Nos encanta eso. Pero si hacemos un análisis honesto a la luz de la escritura, vamos a encontrar que somos una raza caída, que estamos terriblemente desfigurados por el pecado, pero que hay una esperanza, hay un redentor y ese redentor es Cristo y se acabó, es Cristo. Encontrar o dar este mensaje te trae a vos un poco de paz en lo personal, o lo haces como el ejercicio normal de decir, voy a escribir y plasmar esta idea. ¿De qué se trata esto para vos? Bueno, mira, estoy escribiendo un segundo libro y le puse Sastre de Desastre. Te explico. Ese sale en octubre, si Dios lo permite. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ellos quedaron desnudos, ¿te acuerdas? Y ellos buscaron cómo taparse en sus propios medios. Esa es una buena parábola de nuestra sociedad, de cómo intentamos transmitir que estamos bien cuando no estamos bien. Lo que hace Dios en Génesis 3:21 es que dice que mató a un animalito y con la piel de él cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Ese es el evangelio predicado desde Génesis. Y ese otro libro trata de la obra de Cristo en sí. Este es un análisis a nuestra necesidad. Este es como un análisis a nuestra desnudez, por así decirlo.
El segundo libro habla más de la gracia de Cristo y cómo Él nos ha provisto de justificación, santificación, un montón de términos que aparecen en la Escritura que hablan de lo completa que es esa obra, de lo perfecta que es esa obra y la necesidad que tenemos de ella. Este es un libro un poco más, sí sarcástico, pero más lúgubre, más, más pesimista respecto al ser humano. Y tiene razones, hay argumentos para eso. Pero el segundo libro es más vertical, más hacia Él, más hacia quién es Cristo, más hacia caer de rodillas y eso. Entonces, escribir en cierto modo es una forma de hacer catarsis, de plasmar eso. De sentarte a la par. Dicen que leer a clásicos, por ejemplo, es sentarte a tomar un café con las grandes mentes del pasado. Claro. Yo no soy una gran mente ni del pasado ni del presente, pero sí creo que puedo ser un amigo cristiano que se puede sentar con vos y decir, mira, la Biblia dice tal cosa. Y eso te trae esperanza. O sea, yo sé que cualquiera puede agarrar un cuaderno y ponerse a escribir, pero ya escribirlo para libros, o sea, tenés que saber algunas cosas, cómo se estructura, toda esa, o simplemente lo escribí y alguien te hace todo el... En el área conceptual o creativa, ahí creo que no hay una forma. No hay una forma, correcto. No hay una forma. Cada quien son diferentes. Exacto. Por ejemplo, 7 formas de ser tan humilde como yo, si lees el capítulo 5, y si empezás por el capítulo 5, no afecta en nada que no leas lo otro. El otro sí porque lo voy desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, si vos lees el capítulo 3, no le vas a entender a menos que leas el 1 y el 2. Pero, o sea, cada... Es secuencial, ¿lo correcto? Exacto. Porque es más una enseñanza de la obra de Cristo en el Antiguo Testamento y después ya un poco más vivencial, el segundo libro. Un poco más random, más reflexiones así, más aleatorias. Uh-huh. Pero depende de cada autor. Por ejemplo, cuando yo escuché 7 formas de ser tan humilde como yo, dije, tiene que ser todos los títulos sarcásticos, necesito 7 historias que lo reflejen, porque la gente es más fácil que recuerde una historia a que memorice un concepto. Entonces voy a agarrar historias, la voy a explicar, voy a tratar de meterle alguna anécdota. No es biográfico, si están esperando... dije más de mi persona en esta conversación que en el libro, por si están buscando eso. Es muy bíblico, muy de contar anécdotas, qué sé yo. Pero no es tan como esto. Y en la escritura, ¿en qué te sentís como más tranquilo escribir, digamos? Esto en cosas biográficas, en estas cosas que sean como así temáticas de algo. ¿No has pensado en hacer novela o cosas así? No. A mí se me da bien enseñar. Todo tiene que ser. Todo lo que a mí me ayude a enseñar va sobre. A veces saco reflexiones de cosas sencillas. Una vez, mira, Jinotepe ahorita lo están reparando las calles. Uh-huh. Entonces eso nos ha creado un caos nos ha afectado a todos, porque están poniendo la alcantarilla, entonces tienen que cambiar las calles. Y entonces una vez que voy en un taxi veo el rótulo anaranjado estos que utilizan, que decía disculpe, calle en construcción, una cosa así. Entonces a mí se me pasó por la mente, así es la santificación. La gente no va a la iglesia porque vienen y te conocen a vos, me conocen a mí, nos conocen nuestros defectos. Y entonces creo que todo cristiano debería andar un rótulo que dijera, disculpen, santo en construcción. Cristo está siendo formado acá. ¿Ya? Entonces es un poco eso. Cuando encuentro algo normalmente espontáneo, y digo, esto me sirve para esto. Entonces, en base a ejemplos cotidianos, voy construyendo conceptos un poco más elaborados, más teológicos, si se le puede llamar así. Entonces, más que todo enseñanza, ¿te gusta ir por ese...? Sí, a mí se me da bien un poco A ver, vamos a abrir la Biblia y la vamos a explicar. Y hay gente a la que cuando predican les motiva que la gente esté eufórica, otros más bien lo opuesto, que estén en silencio. Eso a mí no es tanto eso, es un poco si entienden el mensaje. Para mí éxito es, yo voy a tu iglesia hoy y vuelvo en 4 años y vos recordás lo que yo prediqué hace 4 años, es que lo hicimos bien. Porque entendieron el pasaje. Me interesa que entiendan el pasaje. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora, si tu libro lo leyera, digamos, un niño, en este caso, adolescente, qué sé yo, 12, 14, gustaría igual que a un medio joven ya 20, 23, a un adulto, o sea, podría ser... Esa es la idea. Bien versátil para las edades, pues, que lo puedan consumir. Mira, ahorita ya voy por el 4º tiraje del libro, gracias a Dios. En el primer tiraje yo sabía que lo vendía por amistad. Me lo van a comprar mis amigos, tío. Pero ya los últimos 2 tirajes ya vienen con el respaldo y la recomendación de los que lo compraron la primera vez. De decirle, pues no es porque sea mi brother, sino léelo, está bueno.
Y he recibido buenas reseñas, gracias a Dios. Sigo esperando la crítica, sé que tiene que venir en algún momento y la vamos a recibir muy gustosamente. Me gustan los debates sanos. Sí, claro. Vos pensás tal cosa, porque ahí creces mucho. Si pudieras sacar lo más principal de ese libro, que la gente se quede con algo, ¿cuál sería eso? Siempre hay esperanza para los hijos de Dios. Hay un capítulo que se dedica a la traición de Pedro. Pedro nos refleja perfectamente los seres humanos. ¿Por qué? Pedro confía demasiado en su capacidad para no defraudar a Cristo. Jesús les dice a los discípulos, ustedes me van a negar, hoy está escrito, y se lo estaba diciendo Dios mismo hecho hombre. Imagínate, eso iba a pasar. Y lo que tenían que hacer todo era lo que hicieron los otros 11, quedarse callados. Pero sale Pedro y dice, Señor, yo entiendo por estos tremendos, pero aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y Pedro miserablemente termina avergonzándose de Jesús, llorando su pecado, tanto que el Evangelio de Juan dice que él se retiró a ser pescador, que era lo que él había sido previamente. O sea, es como, esa es una forma de tirar la toalla y decir, yo no di la talla como cristiano, mucho menos como apóstol, líder de la iglesia. Y la Biblia dice que Jesús lo fue a buscar de nuevo. Lo fue a buscar, le repite el milagro con el que lo llamó, la pesca milagrosa. Y cuando Pedro llega a la orilla, Jesús tiene comida para él, que en la cultura hebrea es la forma de decirle a alguien que lo ama. O sea, aquí uno expresa el amor de otras maneras, claro. Pero para un hebreo es cocinar. Me dijiste que ibas a tener a preguntarle eso para verificarlo. Y eso era parte de la cultura de claro. La época. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo es, vos te cansaste de mí. Suena feo, pero la verdad, yo no me he cansado de vos. Mis planes no han fallado para vos. Yo te voy a restaurar. Y si esta conversación o todo lo que yo hago le llega a alguien que en algún momento profesó la fe cristiana y está caído, el mensaje sería, Cristo te ama todavía, mientras hay vida y esperanza. Así que Cristo te puede levantar. A todo aquel que se arrepiente sinceramente de su pecado y lo confiesa, Él borra sus pecados, lo olvida y te levanta. Si yo no fuera cristiano y lo leo, podría interesarme, podría gustarme algo del... Hay un capítulo incluso en el que se explica en palabras sencillas una doctrina que es poco conocida en el mundo evangélico nicaragüense. Ya no es tanto... que es la doctrina de la justificación por la fe solamente. Esto viene de la Reforma, viene de la época de Martín Lutero, que lo ideó muy bien, lo conceptualizó muy bien. Pero vos le preguntás a un evangélico, ¿qué es la justificación? Bueno, en fin. no lo saben la mayoría. Sí hay gente que lo sabe, pero no es un tema que se enseñe mucho. Creo que muchos evangélicos no conocen el evangelio. Se va a oír feo, pero es verdad. Porque su seguridad respecto a su salvación descansa en su capacidad o en cómo se sientan, no en la obra consumada de Cristo. Hay un capítulo acá que, basado en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, explica en qué consiste la justificación, que no es solo el perdón de tus pecados, sino que la justicia que hay en Cristo no es adjudicada a nosotros por la fe solamente, por gracia solamente, de manera que cuando Dios ve a un cristiano, ve a Cristo en él, y lo que ve un hijo amado, ve real sacerdocio, todas las promesas que salen en la Biblia, que son sí, amén, por la causa de Cristo. Y encontrarte con eso, en la biografía de Lutero dice que cuando él descubrió que era eso, dice que sintió que se le abrió el cielo y que nació de nuevo, y etcétera. Te lo digo, es liberador, porque uno va a la iglesia evangélica pensando, seré salvo, no seré salvo, seré salvo, no seré salvo, hablo en lenguas, no hablo en lenguas, me desmayo, no me desmayo, sé tantos textos, ayuné tanto. Que todas esas son prácticas buenas, pero que no te salvan en sí mismas. Vienen a consecuencia de... Yo no predico para ser salvo, yo predico porque alguien me salvó. Yo no oro para ser salvo, oro porque le oro a aquel que me salvó. Es muy distinto estar desde la seguridad de soy amado, soy aceptado, soy perdonado en Cristo, que del temor de que no, me salí o no sé. Una vez me preguntó alguien, un muchacho, que él había sido por mucho tiempo, pues no había tenido ninguna religión y de pronto se metió a una iglesia cristiana y le dijeron de que él tenía que olvidarse pues de su amistad y todo eso porque le hacían muy nocivo. Y él me decía, son amistades que tengo, qué sé yo, desde niño, 20, 25 años. Eso tiene que ser así. Hasta la historia de la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Así es la historia individual de cada persona,
hay una vida, hay un antes y un después de estar en Cristo. Hay un texto que todos lo conocemos que dice, si alguno está en Cristo es nueva criatura. Pero igual, no puedes generalizar. A ver, si vos venís del mundo del alcoholismo, por poner, y ciertamente ahora estás en Cristo y sabes que la influencia de esas personas te va a conducir, yo creo que el sentido común te dictaría guardar distancia de ellos. Tal vez no dejarles de hablar del todo, pero sí guardar distancia porque te conoces. Ya. Ese es un caso. El otro caso es ya prácticamente aislarte y ser hostil hacia las personas. Eso raya más en lo que la Biblia describe en los fariseos. La palabra fariseo, una de sus posibles traducciones en el arameo, apartado. Y eran personas que se quisieron apartar del pecado, pero terminaron apartándose de los pecadores. Eso es peligroso. Lo que yo le recomendaría a alguien es que si estás en Cristo no tenés que alejarte de las personas. Ellas solas se van a alejar algunas, porque les va a chocar algunos elementos de tu fe, sin duda alguna. O sea, si en el trabajo todos roban y vos de un día decidís parar y empezar a ser honesto, a algunos les va a agradar, pero claro, hay otros que se van a poner malos. Si en el barrio todos son duros, terribles a la lengua, murmuran de todo el mundo, y vos un día decís, miren, por favor no me vuelva a hablar mal de nadie, les va a caer, ¿quién se cree? Que no sé qué. Otros se alegran. Es normal, es parte del proceso. Nadie les va a caer bien a todo el mundo. Si no son personas nocivas ni nada de eso. No, más bien necesitas vos influenciarlos con el evangelio es levadura. Dicen en una de las parábolas, la levadura está presente para hacer crecer el pan. Donde está un cristiano tiene que haber crecimiento, tiene que haber... Dice que somos sal, somos luz, entonces es necesario que estemos ahí. No puedes alejarte. Exacto. Sí. Pero claro, cada historia es diferente, bro. Cada quien conoce de qué pata renguéis. Entonces, si algo te va a llevar es mejor, dice un proverbio, que el sabio mire el mal. La otra vez, igual hablábamos con alguien, tenía cierta desviación sexual y decía, quisiera ir a la iglesia, pero siento que no soy aceptado. Siento de que si llego me van a criticar mucho. Porque vos sabes, no puedes, si vos invitas a un tipo de persona esta, no pienso yo que no puedes decir de primera a primera, qué sé yo, mira, no puede ir así, no puede ir así, no puede ir así, no puede ir así. Creo que lo primero es acercar, pienso, pues. Es complicado como seres humanos encontrar ese equilibrio entre la verdad y la misericordia. Hay un texto, Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. A ver, los dos extremos son, mostras tanta misericordia que les terminas dando a entender de que no tienen que cambiar de vida, como no, claro, tienen que cambiar de vida, si quieren ser cristianos, pues. Pero está el otro extremo también, que es decir la verdad, al punto de que vos tenés una mosca en la frente y yo agarre un hacha y mate la mosca y te mate a vos. Y eso hay mucho también en la iglesia. Los dos extremos hay. En Nicaragua hay más gente machetera que gente condescendiente, por así decirlo. Pero si una persona visita una iglesia 2, 3, 4, 5 veces y nunca se siente mal respecto a su estilo de vida pecaminoso, probablemente ese lugar no es iglesia, bro. Porque es que la exposición de la verdad va a crear esa incomodidad. Pero ahí es donde los que somos cristianos tenemos que tener la gracia para, por un lado, ser firmes respecto a presentar la verdad, pero mostrar compasión hacia los pecadores. Bro, yo odio el alcohol con toda la fuerza. A mí me da cólera. Como no tenés idea, el alcoholismo. Pero los alcohólicos no. Sí, es cierto, hay picados necios, hay picados extra. ¿No? Los alcohólicos son objeto de nuestra misericordia, nuestra oración. Son nuestro campo de acción. Hay que mostrarle a quién es Cristo. Pero el alcoholismo como tal es destrucción. Bro, nunca va a haber un anuncio de X bebida mostrando gente con cirrosis, accidentes de tránsito, gente violenta, que esos son sus mejores clientes y se avergüenzan de ellos. Pero eso hay que decirlo con firmeza, pero al mismo tiempo extender la mano. Entonces, en el caso de las desviaciones sexuales y toda esa cuestión, creo que se vienen días donde la iglesia va a tener que encontrar el equilibrio para mantenerse firme en la verdad, porque es una ola que está en todos los países y que en algún momento tiene que venir aquí. Claro. Y entonces ahí se va a ver quién es quién. Ahí se va a ver quién es quién en el cristianismo. Porque en algunos países vos sabés que por predicar que eso es pecado, tenés consecuencias. Desde multa hasta cárcel. Pero al mismo tiempo, predicarlo con misericordia. Porque somos humanos siempre sobre... Tenés que mantener la balanza ahí, ¿no? Sí, pero porque somos humanos es lo que te digo. Sobre ciertos pecados nos vamos más hacia un extremo que hacia el otro. Sí. Porque somos humanos. Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Todo predicador te va a decir que hay temas sobre los que se siente más cómodo que sobre otros. Si su conciencia, el continuo ir a la Biblia va a permear tu conciencia. Dijo alguien, por ejemplo, la Biblia se compara con una espada.
Y escuché a alguien decir que un predicador es aquel que toma esa espada, pero no por la cacha protegida, sino por la parte filosa, para que primero lo corte a él, de manera que cuando ya tenga que venir y extendérsela a otro, ya él sintió la herida primero. O sea, si un predicador es sincero, si de verdad tiene una comunión con Dios, va a tener ese corazón ya quebrantado para llorar por los pecadores, pero mientras llora por ellos, les dice, existe un juicio, existe, el pecado tiene consecuencias, la paga del pecado es la muerte, pero hay una amnistía abierta para todos en la persona de Jesucristo. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Cuando vos ves a esas personas, vos tenés que ver, ahí estaría Enma, si no fuera porque Cristo lo rescató. Ahí estaría, etcétera. Y no solo para ese pecado, lo que pasa es que nosotros somos tan terribles que categorizamos, pero, man, tengo 34 años. En 34 años, solo una vez alguien tuvo la valentía de pedirme consejo y decirme que estaba podrido de envidia. Y son pecados tan comunes. Y, hermano, mire, yo pensé que me iba a decir otra cosa. Entonces me sale, hermano, al hermano fulano, yo no lo soporto. Se compró un carro y a mí me da cólera. Grandísima su honestidad. Pero esos pecados también llevan al infierno. También llevan al infierno. Son invisibles, porque es fácil condenar al que tiene un churro en la mano. Sí. Pero ese tipo de pecados son invisibles y también llevan al infierno. Y hay que arrepentirse de ellos. Y hay que tratarlo en la fuerza que Dios nos da y combatirlo. Y bueno, en el camino estamos todos. Porque al final, fíjate que yo he descubierto en esto de que, o sea, por mucho que podés conocer a alguien al nivel que sea, ya sea famoso o algo, todos reconocen y aceptan de que hay un Dios. O sea, reconocen de que sí tienen un vacío en su corazón. Tal vez no hayan las formas de acercarse o miran tal vez en la iglesia muchas trabas, y eso tal vez me refiero a de que no van a aceptar pues de que la persona, o sea, yo quiero un Dios a la medida, que me acepte porque soy él. Pero al final creo que todos lo reconocen, saben que tienen un vacío en su corazón y que no lo llena pues nada, ni el dinero, ni la fama, ni todo lo que pudieran alcanzar en este mundo, porque es vano. A veces creo que los líderes pues cristianos, sin ofender pues, a nadie, y no ser categórico en algo, ni en religión ni nada, como que tal vez falta un poco como de eso, de empatía con la gente, de saberle entender pues de que sí, que hay un Dios generoso, todo que lo acepta, pero que también... Todos olvidamos eso en algún momento. Mira, te dije que mi capítulo favorito es el de Pedro, porque ya siendo creyente una vez yo patiné bien feo. Y yo llegué a pensar que nunca más iba a estar en un púlpito, porque sí, la había canteado con todas las letras. Pero nunca conocí tanto la gracia de Dios como en esa época. Yo pertenezco a una iglesia, y voy a mencionar su nombre, se llama Casa de Dios, Puertas del Cielo. Yo era como su predicador estrella, el que le enseñaba la Biblia, y yo patino. Y yo he crecido, yo he estado suficientes años en la iglesia como para saber lo que le hacen a los que caen. Yo sé que los parten. Man, en mi iglesia nunca conocí tanta misericordia como cuando estuve caído. La gente me invitaban a cenar a sus casas, me decían, nosotros estamos orando por usted, queremos que se levante, queremos que esto. Mi pastor se llama Marlon. Mi pastor siempre ha sido una persona, es el que me golpea la mesa, el que no, así no es, no sé qué. En esa época, man, cómo se portó conmigo, cómo se portó, me levantaron, me restauraron. En la época que estaba la crisis sociopolítica aquí, y en Carazo fue bravo eso. Yo decía en mi adentro, el país cayéndose, y yo también, porque mi corazón estaba destrozado. Yo pensé que ya había terminado todo. Un 11 de agosto de 2018, un sábado, yo estoy viendo en el teléfono, ahí curioseando, y todas las iglesias donde yo había ido ese día tuvieron actividad, todas. Y yo estaba en disciplina para los que no son evangélicos, en una época donde vos estás como en la banca, por así decirlo, como cuando se lesiona un jugador y estás en recuperación. Pero yo ya había determinado no volver a predicar nunca más, Entonces yo llamé a un amigo, Einer Torres se llama. Le digo, Einer, se terminó, ya el cristianismo para mí, ya voy a ir a la iglesia, pero ya ir a un púlpito como que no, porque yo, bueno, vos sabés, le digo, ya. Y entonces Einer me dice, hermano, me dice, si yo un día te viera en una cuneta, borracho, vomitado, hediondo, yo hasta iría, me dice, y te extendería mi mano y mi corazón y te diría, hermano, levántate, ese no es tu lugar es en un púlpito predicando, me mandó. Esa misma noche
todavía estaba viva mi mamá. Mi mamá falleció en 2019. Tenía problemas de cirrosis y eso. En la sala de mi casa me tiré, estaba lloviendo, me tiré de rodillas a llorarle a Dios. Le dije, Señor, la canteé. Y quisiera decirte que no lo voy a volver a hacer, pero ya te demostré que sí puedo. Quisiera decirte que no te voy a volver a fallar, pero ya está más que comprobado que sí te puedo volver a fallar. Pero mira, si vos me ayudas, yo te prometo que le voy a hacer swing. ¿Te acordás cuando mi mamá estuvo en un hilo? Que ese es otro testimonio. Que estuvo en un hilo y ahí está viva la vieja. Volvió a tener misericordia de mí. Le dijo, yo tampoco tengo posibilidades, pues levantame. Eso fue 11 de agosto. El 12 de agosto, yo llego a la iglesia domingo, 12 de agosto de 2018, el pastor me dijo, anda, ayuda en la alabanza. Después hablamos. Se escucharon la oración en el cielo. Y al día siguiente, un lunes, me hacen mi primera invitación post-disciplina a predicar. ¿Quién hace actividades un lunes? Nadie. Y man, desde entonces hasta la fecha. Y nunca he tenido que tocar puertas para que... nunca le he dicho a nadie, mira... no, invítame a predicar. No, ha sido Dios, ha sido su gracia. Mi mamá en ese tiempo, yo tenía que gastar casi $300 mensuales para sus medicinas. Hay una cuestión que se llama PAMERS, que es para controlarle el hígado, la inflamación y eso. Que eso me golpeaba, bro. Me golpeaba. Porque ese otro testimonio, yo era profesor de secundaria y en el 2016, en un momento en que me sentía valiente y poderoso, fui a un concierto, escuché una prédica tan suave, tan condescendiente que entonces renuncié a mi trabajo para ser predicador a tiempo completo. Y ahora estaba... El punto es que... bueno, yo todos esos 2 años luché bastante para subsistir, porque yo renuncié de tener un buen trabajo para supuestamente que Dios me había llamado. El pastor incluso me quiso persuadir y me dijo, Dios te llamó. No, Leo, yo voy de ofrecido. Pero lo que te quiero decir es que después de ese periodo, yo recibí una llamada de Estados Unidos, ¿no? Una señora, me voy a omitir su nombre porque siempre me dijo que lo omitiera. Y me dice, usted es Manuel Rodríguez. ¿Sí? Mire, yo no conozco a Dios, mi vida es un desastre, pero alguien me platicó de su situación. ¿Cuánto gasta usted mensualmente? Lo de su mamá. Tanto. Hasta que Dios la mande a llamar, hasta que Diosito la mande a llamar, usted cuente con eso. Loco, y cosas así en las que Dios empezó a poner favor y gracia, que no tienen sentido, man. El domingo íbamos para Rivas. Y cuando yo recién renuncié, el único lugar donde iba era una radio. Y a veces iba solo con el pasaje, man. Y no me escuchaba a nadie. Cuando llegaban a llamar esa radio, Radio Fe se llamaba, cuando llegaban a llamar era para un servicio social. Una vez alguien me llamó para tratarme. Eso que usted predicando es así, que no sé qué. Man, no me escuchaba a nadie, solo Dios. El domingo que íbamos para arriba y pasamos por Andaime, yo me acordé de eso. Y me acordé, Dios es fiel. Dios es fiel. O sea, Dios mira cuando, a pesar de tu humanidad, vos... Este libro lo escribí con un teléfono. Lo escribí con un teléfono Samsung de los bien chapiollos. Perdón los de la marca, pues. Perdón los de Samsung. Perdón los de Samsung, pero era un Samsung barato. Y ahí lo escribí, loco. Y cuando publiqué el libro pensé, le dije al Señor Leo, si de aquí a diciembre yo vendo el primer tiraje, que eran 500 libros, voy a entender que es por aquí, pues, voy a seguir intentando ser escritor. Loco, se fueron en 18 días. En 18 días para Nicaragua. Y cosa que esto no lo hice con una editorial. Este es un proyecto personal. Yo vine a hacer todas las vueltas legales que les ponen el ISBN, el código de barra, todas esas cosas. Y entonces yo pensé, bueno, conozco tantas iglesias, voy, predico, los vendo. Esa era toda mi gran estrategia. Esa es tu estrategia de marketing. Eso era todo. Y un amigo se lo va a recomendar a otro. Tengo un amigo acá en Managua que tiene un ministerio de liderazgo. Carlos Montoya se llama. Entonces él me dice, el domingo vamos a hacer una presentación oficial en Managua. Nah, hermano. Porque claro, se te pasa por la casa y si no llega nadie. Y yo, qué locura, ¿no? Pero dije, bueno, él tiene la voluntad, hagámoslo. No pierdo nada. Y hay una foto, man. Ahí te la voy a mandar, te la poní en el título del podcast, pero es como que estaba en una mesa con los libros, iba a firmar a los que le iban a comprar y cuando veo la cantidad me quedé como sorprendidísimo, porque Dios mío.
Lo que quiero decir con todo eso, te voy a contar 10.000 historias más, la gente viene y te dice, esto es recompensa, las cosas, la gente no sabe, la gente habla porque tiene boca, pero no, es la misericordia de Dios. La palabra misericordia en latín, ya me desaté a hablar, no sé si ese era tu propósito, pero bueno, Dale. la palabra misericordia en latín es miseri, que es miseria, y cordis, que es corazón. Misericordia es que Dios pasa nuestras miserias por su corazón y lo que despierta en él es gracia, favor, los deseos de ayudar. Ese es el Dios al que muestran las escrituras. Y la expresión máxima de misericordia es Jesucristo. Entonces lo que quiero decir es que soy fruto de la gracia. Man, a mí me adoptaron 2 señores que me amaron. Yo no tenía nombre, no tenía futuro, no tenía nada y esos señores me han dado todo. Suertudo, tal vez, pero esa suerte parece que venía al cielo. Sí, oye, ¿te dolió bastante cuando nos fallece tu mamá? ¿Fue difícil? Te explico. Ella en el 2015 quedó en un hilo. Y allí sí me hubiera valido porque yo acababa de volver a empezar a vivir con ellos, que te dije que viví 10 años solo. Y porque me crié solo, me acostumbré a la vida. O sea, yo llegaba a la casa y me iba a encerrar porque ya estaba acostumbrado, casi no interactuaba con ella. Y a ella le da su crisis de pronto y a mí me empieza a pesar, no he sido un buen hijo, pensé. Entonces ahí fue mi rogarle a Dios, Señor, préstamela para aprovecharla. Y gracias a Dios, ese sería todo un testimonio también, porque ella estuvo en un hilo y fue Dios, loco, sinceramente. Pa. Y la cuestión es que de allí me duró 3 años y medio más. La conciencia de que se iba a morir, a mí me sirvió muchísimo, porque todo lo que le tenía que decir se lo dije. Todos los apapachos que le iba a dar se los di. A veces me despertaba, ¿qué quieres comer hoy? Quiero... Y a veces antojada la señora, pedía unas cosas. O sea, venía y me decía, quiero un chompipi, a buscar cómo robarme un chompipi para llevarse. Pero ese tipo de cosas, cuando ya te toca despedirla finalmente... ¿Te traen paz? Sí, pero es un soltar más fácil, porque no tenés esas lágrimas de remordimiento que son horribles. Ahora tengo a mi papá. Igual es tratar de... Pero con mi papá tengo la desventaja que no esté enfermo. Entonces, mi papá... Suena irónico. Con mi mamá yo sabía. Man, yo a veces me recostaba aquí en el hombro y le podía escuchar los latidos. Pam, 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 y decía, un día ese corazón va a dejar de latir. Bueno, aprovechar a las viejas. A mí no me gusta el mar en lo absoluto. Ella, llévame al mar. Conseguí gente que la llevara al mar. Amigos de ella de muchos años vinieron desde Estelí, la llevaron y pasearon. Eso sana mucho. Claro. Haberlo dado todo. No estoy diciendo que haya sido perfecto, pero el haberlo dado todo por quien dio todo por vos, eso no me lo va a quitar nadie. Quizás la única nota triste de todo lo bueno que ha pasado en los últimos años ha sido pues que ya no haya visto. Eso sí me pesa, sinceramente, que me hubiera gustado que viera el libro, que viera... ¿Hay algún ahí en la nota en honor a ella, el libro? El primer libro se lo dediqué a Cristo, okay. Fíjate, ahí sale en honor a Jesucristo, pero el segundo va, te lo voy a adelantar, dice, Dios siempre me abrazó, y un brazo se llamó mi mamá y el otro se llamó mi papá, porque, man, les debo todo, sí, claro, a ellos, sinceramente les debo todo a ellos. Emmanuel, ¿por qué crees vos de que un líder, llámese de cualquier religión, se puede patinar? O sea, conociendo todo lo que se conoce de la gracia de Dios, mirar cómo Dios te puede utilizar. Bueno, la razón principal siempre es nuestro orgullo. Yo he escuchado frases, el secreto del éxito es la confianza en ti mismo. En su contexto adecuado eso es verdad, pero en términos espirituales, en términos de tu caminar con Dios, la confianza en vos mismo es la receta para el fracaso. En términos de comunión con Dios y de santidad, si vos confías en vos mismo, estás quieto. En otras cosas yo entiendo que necesitas eso, osadía, seguro. El cristianismo es sinónimo de dependencia. Cuando vos dejás de depender, ya empezó tu caída. Pero para esa dependencia Dios te ha dado herramientas. Una es tu comunión diaria con Dios. Vos tenés que tener un tiempo en la palabra, un tiempo de oración. Vos descuidas eso ya. Segundo, vos tenés que estar en una iglesia. ¿Para qué necesitas vos una iglesia? Porque vos necesitas a alguien que te corrija. Necesitas lo que tenés vos, yo no lo tengo. Lo que tengo yo no lo tenés vos. Necesitas un pastor, necesitas gente que esté... Cuando un líder no tiene a quien rendirle cuentas, cuando un líder no tiene amigos que le digan, mira, eso no estuvo bien. Cuando vos lo que querés son seguidores, fans, y no amigos, porque un amigo, man, es el que te dice, mira, andaba un frijol en el diente, aunque
sabe decírtelo, no te va a avergonzar delante de todo el mundo. También hay que hablar de eso. Claro. Hay mucha gente que no tiene ética y hay mucha gente que, bueno, en fin. Pero un amigo de esos de verdad, pues como el que tuve yo, ese como me llamó y me dijo que todo eso tan bonito, otras veces me ha llamado para pegarme una gran destratada. Cuando vos no tenés algo así, estás rumbo a la caída. Y lo otro es, hace unos días estaba hablando con mi pastor y me dice, muchacho, tu ministerio es como un edificio. Me dice. Yo ya lo miro como de 10 pisos, ya de larguito ya se ve algo. Me dice. Qué bueno, me dice. Pero mira, esta casa, que era una casa así como este estudio, pues, ¿cuánto crees que tiene de hondo? Me dice. No sé, le digo, no sé nada de construcción, como 2 cuartas, me dice, porque una casa es chiquita. Pero ¿cuánto crees que merece tener de hondo un edificio de 10 pisos? Mucho, porque las bases lo sostienen. Tu ministerio va para arriba, también va para abajo. ¿Cómo están tus raíces? ¿Estás bien con Cristo? ¿Estás orando? Que es un consejo genial. Entonces, cuando vos no tenés quien te recuerde eso, man, cuando el motivo de tu ministerio es los likes y las invitaciones y las fotitos, vas rumbo al desastre, porque pareciera que el enemigo suele apuntarle con mayor saña a aquellos que son referentes del evangelio, porque sabe que si los destruye a ellos, destruye la reputación del cristianismo. Increíble porque todavía la gente sigue viendo al hombre, ¿verdad? O sea, cuando ve a alguien, un líder así, o sea, lo primero que pensamos es el ungido de Dios jamás va a fallar o cosas así. Pero cuando te das cuenta que es un ser humano común y corriente, tiene sus luchas todos los días, pienso desde que te crees autosuficiente, que es por vos, que tu recurso, tu habilidad para poder hablar, tu habilidad para ser escuchado o porque sabes mucho acerca de ciertos temas, te da esa como libertad para hacer lo que quieras. La medida del carácter de una persona, bro, es cómo reacciona cuando lo corrigen. De hecho, hay un capítulo que es sobre la disciplina, la importancia de alguien que te diga la verdad en amor, pero que te la diga sin filtro. Cuando vos no tenés eso, loco, va... Paul. Sí, hombre. Es cuestión de tiempo. Y es lamentable. Quisiera, no antes de terminar esto, sin preguntarte, ¿qué sabe hoy, como Emmanuel, ya lo que sos alguien con mucha experiencia de vida, que no sabías hace, qué sé yo, 15 años atrás? Mira, muchas de las cosas que están pasando, si te soy sincero, siempre las soñé. Y siento que está empezando, ¿no? Que me dicen, el cómo jamás se me hubiera pasado por la cabeza, porque que incluyera tantas decepciones de afuera y mías que yo he hecho. Okay. Jamás me lo hubiera, pero en todo he podido concluir que Dios es fiel. Entonces, para todos los que vean esto, Dios es fiel. Vos sos peor de lo que vos crees, vos no sos tan bueno como vos crees. Pero, bueno, y sí importa, iba a decir no importa, sí importa, pero la gracia de Dios es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Qué necesitas para ser mejor a una persona? O sea, a pesar de que pueda lograr todo lo que pueda lograr en este mundo, o sea, tenés proyectos, educar a tu hijo para tener proyectos, tratar de educarte vos, buscar un mejor trabajo, una mejor estatus social. Pero ¿qué es lo que necesita el ser humano como para alcanzar, digamos, la felicidad de ser pleno? Paz con Dios. Y la paz con Dios solo se alcanza por medio de Cristo. Y todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos eso. Vos puedes lograr, vos puedes tener todos los logros y los placeres del universo y todo eso no es más grande que Dios en Cristo. La Biblia dice que ese verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros y que la gloria que se vio en él no se ve en nadie más. Dice que vino lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad van a la encontrar en nada ni en nadie, solo en la persona del Hijo de Dios. Así que nada, todos los que vean esto, animarlo. Dios le ama tanto que envió a su Hijo a morir por sus pecados, para que si ustedes creen en él, cualquiera de ustedes que creen en él, no se pierda y va a tener vida eterna. La vida eterna no es solo en longitud, sino en calidad. No es solo que va a vivir para siempre, es que la vida que hay en Dios va a habitar en vos y te va a dar todo lo que necesitas. Fuimos hechos para Dios e inquieta estará nuestra alma hasta que venga a reposar en él. Excelente. Muchas gracias, Emmanuel, por venir aquí. Antes de irnos, ¿dónde pueden encontrar el libro? Como te decía, un proyecto personal en Managua lo tiene el estimadísimo Carlos Martínez Gallo en su librería Marve, de los semáforos del Gallo Magayo al sur, en cuadra y media al sur. Igual tengo lugares en Matagalpa, en Estelí, pero no terminaríamos aquí. Sí. Pero si se quieren comunicar, tal vez pone el número, claro. 8929
4804. O también hay una página que dice Manuel Rodríguez, predicador evangélico. Ahí te pueden escribir para... Comentarios, sugerencias, amenazas, burlas, lo que usted Miré que también está en Amazon, creo que fue, que está Sí, también sí. disponible para las personas en el exterior. Inclusive si lo quieren pedir desde aquí, en Nicaragua, para allá, ahí lo pueden... Exactamente. Gracias Excelente. a Dios. Gracias, Manuel, que espero que te siga yendo bien. Igual a las personas que nos están viendo este podcast, vamos a dejar aquí la información de Manuel por si lo quieren seguir sus plataformas digitales. Y esto fue Coffee Time. Bye.